Hay secretos que guardamos hasta el final de nuestros días porque quizás su revelación puede producir una gran cadena de sucesos que acabe dañando a una persona e incluso a toda una familia. Pero también hay otros secretos que al contarlos dan mucha libertad y paz interior. Hoy, cuéntanos tus secretos, aquí, en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Marisa Escribano y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañe y sobre todo hoy en este programa de Diálogos en Confianza en donde nuestro tema es hablar acerca de los secretos. ¿Usted tiene algún secreto? Yo creo que casi todos, en algún momento de la vida sobre todo, podemos llegar a tener algún secreto guardado que no sabemos si es mejor decirlo, no decirlo, guardarlo o guardarlo para siempre. Hay familias en donde los secretos van de generación en generación y que, bueno, pues causa muchos estragos a nivel familiar, a nivel personal también. ¿Qué pasa también cuando de repente tenemos un secreto que se lo confiamos a alguien y esa otra persona lo revela por todos lados? En fin, un tema, la verdad, muy interesante, así que acompáñenos, quédese con nosotros a lo largo de estas 2 horas y si tiene algo que contar, aproveche que lo puede hacer de manera anónima si quiere y cuéntenos su secreto. A veces es muy como descansado, como que nos devuelve la paz, el poder de repente hablar de algo que se ha tenido escondido y atrapado a lo largo de mucho tiempo. En fin, déjeme saludar a Óscar Virués. Muy buenos días, Óscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marisa? Me da mucho gusto saludarte. Muy buen día igualmente a nuestras especialistas. Por supuesto, con mucho gusto también saludo al público que nos acompaña aquí en el estudio de Canal 11, a quienes nos ven a través de la pantalla o del otro lado de la pantalla, desde luego. Y quiero revelarles un secreto. Para poder ver el programa en internet en vivo, la dirección es www.canal11live.tv/internacional/. Y el número telefónico, pero no se lo vayan a decir a nadie. Es el 51 66 4000 y nuestras compañeras y compañeros en el centro de contacto con la audiencia están listos para recibir precisamente todas sus llamadas. Y como bien dices, pues invitar a toda la gente a que nos comparta o sus secretos y si no lo quieren hacer, que opinen acerca de qué es mejor y por qué deben de guardarse o revelarse los secretos. Precisamente fuimos a la calle a preguntarle a la gente si deberían de guardar o revelar sus secretos. Vamos a ver qué es lo que nos dijeron. Los secretos deben guardarse porque son secretos. Yo pienso que se deben revelar porque a veces escondemos muchas cosas que a lo mejor son importantes para otras. Pues dependiendo de qué tipo de secreto sea. Pero yo optaría por guardar. Cuando es un secreto que alguien te comenta, bueno, que alguien te da a guardar un secreto, se supone que es una persona que está confiando en ti y entonces debes de respetar lo que esa persona te está dando en una confesión, ¿no? No, para mí los secretos es algo muy tramposo, es un pantano donde podemos caer todos los seres humanos que intentamos ocultar algo que pues nos puede hacer muchísimo daño. No, pues revelar de antemano. El que los guardes que es un hipócrita, ¿no? O está metiendo en cosas que no. ¿Para qué guardarlos? Tirarlos para que no te enfermes. Ya ve, cada quien tiene su opinión y cada quien decide lo que quiere hacer con sus secretos. Le voy a presentar a nuestras especialistas el día de hoy para que entremos en materia así rápidamente. Está con nosotros Cita Chau de Joyce. Ella es psicóloga, psicoterapeuta y tanatóloga, docente Crisol AC. Bienvenida. Gracias. Cita, muchas gracias. María Jiménez, es psicoanalista, especialista en violencia familiar. María, muchas gracias por estar aquí. Igualmente. Y me da mucho gusto también darle la bienvenida a Jutta Battenberg. Ella es teóloga, especialista en desarrollo humano. Muchas gracias por estar aquí, Jutta. Y bueno, pues les decía yo un tema, la verdad, muy interesante. La verdad es que la primera pregunta que se me ocurre es, ¿por qué
tenemos secretos y si todos tenemos secretos y para qué tenemos secretos. Ya ves, tengo muchas preguntas. A ver, Yuta. Sí, yo creo que todos tenemos en algún momento dado secretos y básicamente tenemos secretos desde mi perspectiva por 3 razones. Una, por culpa, porque hay algo que queremos ocultar que nadie sepa porque afecta nuestra imagen, o por vergüenza, que es muy parecido a la culpa, o porque consideramos que las otras personas no tienen capacidad para escuchar lo que estamos guardando. ¿No? Y por miedosos, porque nos... ¿no? Por supuesto, o sea, la culpa tiene que ver con el miedo de sufrir las consecuencias de si alguien se entera eso que estoy guardando. O sea, por supuesto, el miedo viene pegadito a la culpa. Un secreto, o sea, ¿cómo lo podríamos, digo, todos sabemos lo que es un secreto, pero ¿cómo lo podríamos definir? ¿Es como algo que no quiero que los demás sepan de mí o de algo? O de algo, pues sí, es una cierta información que genera una serie de controversias, porque en muchas ocasiones los secretos tienen que ver con los estigmas sociales. O sea, por ejemplo, es muy difícil hablar de una enfermedad como el SIDA o de la homosexualidad o del suicidio o de los hijos nacidos fuera de la relación matrimonial. O sea, hay una serie de situaciones familiares que nos conectan con el estigma y de los cuales es muy difícil hablar. Entonces, esa información se mantiene oculta porque se sostiene también a partir de una serie de creencias. Como hemos visto aquí, cada persona cree una cosa distinta alrededor del secreto. Claro. Y yo creo que esto de las creencias, podríamos pensar que hay creencias que habilitan los cambios y hay creencias que limitan los cambios. Entonces vamos a ver cómo, yo creo a lo largo del programa, estas creencias nos ayudan para que podamos hablar de esos secretos siempre y cuando no estén dañando a otras personas, siempre y cuando, porque hay una motivación también para guardar el secreto o para callar, silenciar ese secreto. Ya se ha dicho algo de que el secreto enferma. Yo venía platicando con un taxista y ya me preguntó y me ubicó como de diálogos en confianza y le dije, vamos a hablar de los secretos. Me dice, no crea, los secretos son una carga. Mi papá tenía secretos y yo los descubrí, uno. Dice, pero no se lo he podido decir. Cuando me enojo con él, me dan ganas de decírselo, porque me da coraje. Dice, pero por respeto no se lo digo. Ajá. Y fíjate, eso me lleva a preguntar si los secretos tarde o temprano se descubren, Cita, ¿no? Sí, o sea, ¿qué tanto duran los secretos? Pues duran lo que las generaciones quieran que duren, porque a veces sobre esos secretos se arman todas unas historias donde terapeutas de familia, como soy yo, sabemos que se llaman secretos familiares y pasan de generación a generación, justo lo que María acaba de comentar, y les ponen en un entredicho, porque todo lo que está marcado socialmente, tachado, eso el tío que hizo y deshizo, la tía que se comportó mal, las herencias que no se repartieron adecuadamente y que alguien hizo uso para su molino, etcétera, etcétera. O sea, todas las cosas que socialmente no deberían de ser, esos son los secretos familiares que arrastran por generaciones. Y cuando alguien de la generación segunda, tercera, dijo, espérate, pero a mí el abuelo no, pero entonces la abuela sí, y en esa contradicción entra el que se descubra. Y a partir de ese descubrimiento se arma este recelo del taxista hacia el padre, o el enojo, y que por respeto me lo guardo, pero el daño que le está haciendo efectivamente es brutal. Claro. Y son una carga, ¿no? Absoluta. No son... Bueno, no por nada, perdón, pero quienes son católicos, apostólicos y romanos tienen que ir a un confesionario a soltar los secretos. Y los otros somos los brujos de los cuentos, ¿no? Los terapeutas, quienes van a decirnos justamente eso, y ahí se queda en esa ética profesional donde eso no sale más allá. Pero fíjate, ahorita que estás diciendo eso, de por ejemplo quienes profesan la religión católica y tienen digamos, servicio de la confesión, ¿sirve contarle el secreto a otra persona que no tiene nada que ver con el secreto? Pues yo te diría que sí, porque justamente presupones y sabes y das por hecho que eso ahí se queda.
Y así debería de Es ser. como lavar tu culpa. Pero ¿no? sí, por eso yo hice así. Y entonces me disculpé, porque no es que sea lo indicado ni lo adecuado. Qué bueno que hay esos espacios, qué bueno que hay quien escuche, qué bueno que hay quien te absuelva, porque bueno, te mandan a rezar, yo qué sé qué, o no importa lo que te diga el otro lado, dices que no le ves la cara y no sabes quién es, pero el otro lado te está diciendo, ve y purga tus culpas a través de lo que fuese. ¿Vale? Sí, sí, vale. No es la oración, es lo que hace en mi mente, lo que hace en mi interior y lo que esto se conjunta y logra un cambio. Y logra un cambio de soltar ese vapor y de decir, uff, ya me siento mejor. No fue el sacerdote, fuiste tú contigo mismo haciendo esta reflexión y esta... Te liberas pero de, por esa mucho. carga. Entonces, bueno, los brujos de los cuentos, como los designa el pueblo, pues somos la otra descarga. Que no nos quiere nadie, pero todo el mundo nos necesita, ¿verdad, María? Así es. Y es muy importante el secreto profesional. Por supuesto. Porque cuando se va con un terapeuta, la confidencialidad es una regla que todas tenemos que respetar. Y no cuesta psicoterapia. trabajo guardar los secretos, porque cuando te enteras de cosas así tan fuertes o tan interesantes, ustedes que están trabajando todo el tiempo con personas que les cuentan cosas, pues a veces muy dramáticas, muy significativas, ¿no dan ganas de contarlo? Bueno, yo creo que hay una ética profesional donde no sabes que es una regla fundamental. Pero yo creo que incluso los terapeutas se ven enfrentados a situaciones de confidencialidad donde, por ejemplo, si hay un paciente que tiene SIDA y está dañando a una pareja o a otras personas, sí, yo creo que es un cuestionamiento al profesional, ¿no? Sí. De intervenir y de denunciar esta situación. O sea que hay una cierta relatividad. Sí. Yo quería plantear el tema, me preguntabas que qué es el secreto, y el secreto trae una carga afectiva, que esto es la carga, pero es una carga afectiva, en muchas ocasiones es traumática, y cuando decimos traumática es una cantidad de emoción que puede ser rabia, puede ser angustia, puede incluso hacer síntomas en la persona, y esa carga emocional tiene un impacto tal que la persona no puede manejar esa ansiedad. Y puede tener de generación en generación los secretos traumáticos, pueden generar problemas de concentración, problemas de aprendizaje, como digo, síntomas. Aquí se habló de que la persona se puede enfermar, efectivamente, y entonces ese alivio, esta posibilidad de compartirlo con el otro tiene que ver con ir gastando esa cantidad de emociones que al hablar, o sea, resignificar, decimos, es a través de la palabra que los secretos emergen. Y bueno, en el psicoanálisis es fundamental llamar al secreto a hablar, que hable a través de la palabra para precisamente no enfermarse. Y yo creo que estamos también instaladas en una relación con la verdad. O sea, ¿cómo se juega la verdad del sujeto? En el psicoanálisis el planteamiento es enfrentar nuestros propios demonios cara a cara para poder saber quiénes somos. Y vernos en las partes lindas, pero también en las partes tan contradictorias, tan displacenteras y tan feas como en ocasiones podemos llegar a tener, porque todo ser humano tenemos contradicciones. Así es, ¿no? Bueno, y además somos muy distintos en diferentes épocas y etapas de la vida, ¿no? Claro. Y a lo Así mejor lo que en una época fue un secreto, pues después ya pierde toda esa importancia. Ahorita vamos a platicar más adelante también de los secretos en la pareja, de los secretos en la familia, ¿no? Y de qué hacer también cuando estás entre que si debes decir algo o no lo debes decir o lo debes callar.
Tenemos ya muchos comentarios por ahí. Efectivamente, varias opiniones. Vivi en Twitter nos dice, si es algo malo que puede dañar a alguien, yo hablaría, no me callaría algo grave. Chocotroco 17, dicen que para que un secreto se guarde entre dos, hay que matar a 3. Y me llamo... Mariel Muro dice, yo conté un secreto a mi cuñada y ella se lo contó a mi esposo. Provocó un conflicto a tal grado que ahora estoy separada precisamente por ese secreto. Anabel Mendoza, si no me han pedido callar, yo sí lo diría. La verdad es que guardar un secreto es muy pesado. Joche, depende del tipo de secreto y la gravedad. Si es para dañar a alguien, sí hablaría. Isa Infante, secreto significa poner aparte, donde no se vea, cuando somos secretos predecibles y lejanos de nuestra vida. En Facebook también hay varios comentarios bastante buenos. Jesús Molina, revelar secretos de cualquier tipo hace que las personas no vuelvan a confiar en nosotros y ya no se tenga la confianza. Aprende a quedarte callado y no abras la boca por cualquier cosa. Carlos Plech, la verdad tiene un precio, nos guste o no, y mentir es evadir el pago de ese precio. Iracema Sol Tobar, los secretos tienen fecha de caducidad, y felicita al panel. Bea Nov, yo hubiera preferido no enterarme de ciertas cosas. ¿Ves? Haremos una pausa, pero regresamos con mucho más aquí en Diálogos en Confianza. Si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo. Séneca, filósofo latino. Bueno, cuando se ponga en riesgo el peligro de la vida, afecta a las personas, ahí sí es necesario, ¿no? O cuando se esté cometiendo un delito, pues que es necesario que se revele el secreto. Pues yo creo que cuando se acabe el compromiso con la persona con la que se tuvo el secreto, ¿no? Que ya no perjudique a nadie. Es necesario revelarlo cuando se comete un delito que sí debe de ser castigado. Yo creo que ahí es en donde sí se debe de revelar el secreto. Yo creo que revelarlos siempre es necesario para afrontar la situación que se haya generado y que se haya convertido en un secreto. Yo creo que lo peor que pueda ocultar un secreto está al alcance de la resolución de los seres humanos. Yo pienso que al momento final únicamente, jefe. Es lo único que yo pienso, que es el momento final nada más. Qué divino, dice, al momento final, ¿no? Para que no tener que lidiar con las consecuencias de lo que estás diciendo. Y ese es el problema de los secretos. O sea, ¿quién es el que está entrando en juego? ¿La información como tal, el otro o yo? ¿No? Porque el que se guarda el secreto hasta el final, lo que está preocupado es en las consecuencias que va a tener. No le preocupa el otro. Sí, aunque aparentemente uno lo hace por no herir a la otra persona. Pero si se lo estoy revelando, pues sí. Evidentemente era algo que tenía que ver con el otro y que le iba a dañar al otro. Entonces, si se lo cuento ya en mi lecho de muerte, pues sí, yo ya me quedé muy en paz y al otro lo dejo con toda la carga encima. Claro. Y yo creo que a veces con los secretos también se nos olvida tomar en cuenta al otro, ¿no? O sea, que tanto... Sí es bien, hace un momento decían que guardar un secreto tiene consecuencias, pero el revelarlo también. Sí. Y entonces, ¿cómo medimos las consecuencias y todos los elementos y qué voy a conseguir con revelar o con guardarlo? O sea, a nivel personal, por supuesto que necesito en algún lado poderlo sacar y para eso tengo el terapeuta o el sacerdote, porque los amigos no siempre lo van a poder guardar y eso hay que ser realistas. En el momento en que yo se lo conté a alguien, ya me expuse a que lo publicara. Oye, pero en este acto precisamente, en el hecho de muerte, ¿qué tan valiente o cobarde es precisamente él? Sí. Así como lo vemos de película, ¿no? De telenovela. Y quiero decirte que tú eres mi hijo. Oh. Dice, bueno. ahí yo te diría... ¿Y si le dejó la herencia? Pero yo te diría algo porque es parte de lo que yo hago como tanatóloga. Justo cuando hablamos de cómo cerrar los ciclos de la vida, es ir de lo externo a un cierre, uno más otro, al llegar desde ti contigo. Y cuando estás hablando de esto, es en el momento en que el hombre y la mujer que no acaban de poder soltarse de la vida, es porque ahí hay un algo. Casi siempre el peso, no es que esto sea lo único, pero tiene muchísimo peso. Acabas de dar un punto clave. Sí. Tengo que revelarte que tú eres mi hijo o que no eres mi hijo. Y en esto, el que está en el hecho de muerte o en fase terminal, cuando nosotros los tanatólogos nos acercamos y le decimos, usted no tiene mayor pendiente,
en lo social, en lo legal, en las herencias, en lo que fuese, y cuando te da la vida oportunidad de hacer todo este rito, entonces los familiares se quedan justo ahí esperando a ver qué o con quiénes quieren hablar, porque es como el deber moral de quienes hacemos esto y de los que están alrededor, de hacer que se acerquen para que se vayan cerrando los círculos y que este hombre o mujer se vaya. Pero entonces sí es mejor revelarlo. Es para quien está en esa condición, justo a quienes les dejan el paquete a la hora de que ya te lo platiqué, pues las consecuencias pueden ser mayúsculas, pero sabemos que hay una cosa que se llama realidad. Esa es la realidad que se ha vivido per se a lo largo de la vida y que, no me lo dijiste, pero yo sentía que había algo ahí que nunca me acabaste de decir. ¿Por qué lo guardaste toda una vida? ¿Te has dado cuenta del daño que ocasionaste? Y ¿sabes qué? Efectivamente. Claro, por habértelo guardado, pero también cuando no te lo guardas y te lo llevas a la tumba y después, por ejemplo, en el velorio te aparecen los otros hijos o la otra familia del marido o de la mujer. ¿Qué cosa tan dura? Creo que estamos olvidando que el secreto se transmite. Se transmite con el silencio alrededor. ¿Cómo se transmite? O sea, ¿se percibe, dices tú? Sí, inconscientemente la familia está informada, no sabe de qué, un innombrable que se transmite de generación en generación y aunque no se le pongan las palabras y le dé un sentido, se transmite ese vacío, se transmite ese innombrable. Se hace, incluso cuando vemos los pacientes, hace una discontinuidad en la historia familiar que no checa y no embona una cosa con la otra y no sabe por qué. Pero también el secreto en una relación de pareja, para mantener un secreto, por ejemplo, de una infidelidad, tienes que ser un cínico. Entonces, si te estás relacionando... Hay muchos, ¿eh? O sea, lo contrario de la verdad es el cinismo. Entonces, si tú te relacionas con un cínico, piensas que no tiene consecuencias. O sea, ¿qué posibilidad de acercamiento tanto del cínico con la pareja como de la pareja confiar en un cínico que intuye que hay algo que no le dice y que tiene que ver con el afecto, con la intimidad, etcétera, etcétera? ¿A quién le hace más daño una situación así? ¿Al que padece el secreto del otro o al que tiene el secreto? A ver, ¿me expliqué? No, ¿verdad? Sí. ¿Sí? O sea, ¿al que padece el secreto o al que tiene el secreto? Pues ambos. O sea, el cínico, yo creo que... Ni le importa. No quiere responsabilizarse, no quiere saber de sí mismo, no quiere enfrentar las consecuencias de sus actos, quiere todo y entonces asume esta postura que tiene una cara, o sea, la cara del cínico, o sea, tiene una cara. Y en la persona o en la pareja, si estamos hablando de la infidelidad, yo creo que lo que causa daño es el engaño y la traición que hay en el vínculo. Así es. Entonces, eso es dolor. Y intuir que está o revelarlo, yo creo que revelarlo es importante, porque necesitas saber con quién estás, con quién estás viviendo, qué pasó en ese periodo donde hay un vacío en la relación, que queda ahí cristalizado en la subjetividad de la persona. ¿Se hable o no se hable? Se hable o no se hable. Y puede llegar a hacer síntomas. O sea, puede llegar a generar dermatitis o puede generar dolores estomacales, ¿no? Sí. O sea, lo somatizas. Lo somatizas. Vamos a platicar también con las personas que hoy nos hicieron favor de estar aquí con nosotros. Pues por obvias razones, muchos de nuestros testimonios el día de hoy son anónimos, pero antes de entrar con ellos, vamos a escuchar también y a ver el siguiente testimonio que tenemos grabado. Veamos. Soy mamá de 3 hijos. Son 2 mujeres y un hombre. Una de mis hijas, que es la menor, se relaciona con el esposo de mi hija, la mayor. Y como se van aconteciendo así las cosas, con el tiempo me decía mi mamá, tu hija está embarazada.
Y resultó que sí, a los 4 meses ella se toma unas pastillas para abortar y aborta al bebé por la relación que había entre mi esposo y yo, de que no podía decirle nada a esa niña. Era mejor decir, no pasa nada, nada está pasando. Pues así se quedaron las cosas, sin confrontar, sin preguntar, porque incluso desde que mi hija tenía novios, también ella, a final de cuentas, terminaba siendo novia de los novios de mi hija. Hay veces que sí sirve revelarlo, hay veces que ya no, como para qué. Y me quedo en esta parte de no decir, no, nunca lo voy a hacer, o sí lo voy a hacer, no lo sé. Todo es a su tiempo y en su momento. Fíjate, ella está diciendo ahí, a veces hay que pensar para qué revelar un secreto. Sí. Entonces, sí existe como que el poder pensar si hay un para qué revelarlo o no. Yo te diría siempre, siempre, porque en el momento que estás actuando consciente o inconscientemente con un dato de un algo que has venido arrastrando por años, esto te pone en una posición distinta. La forma no es qué hago, sino el poder que te da el tener el secreto. Tú tienes un arma contigo, un arma de 2 filos, que te estás dañando y puedes estar dañando al otro. Y lo puedes usar indistintamente y para lastimar al otro conscientemente. Entonces ahí yo hablaría de premeditación, alevosía y ventaja, que es peor. Hablábamos de cinismo, pero no solo es eso. Yo alcanzo a ver hasta sociopatía de repente, ¿no? Porque en esa conducta dices, estás pensando en tu beneficio, estás pensando en tu estar tranquilo tú, estás pensando en yo me quedo con esto y hasta me regodeo con esto. Y esto te está poniendo en una condición, desde nuestra lectura terapéutica, patológica. Estás actuando conscientemente de que estás dañando al otro y crees que te está dañando, no, pero sabes que lo estás haciendo y estás como rumiando constantemente, y perdón la expresión, la condición que te pone en esa posición de poder y lo usas de alguna manera. Y entonces, esta es una condición que a veces, ¿qué revelas? ¿Hasta dónde revelas? ¿O qué te guardas? Siempre estás en función desde ti, contigo, para ti, que no seas tú el afectado. Entonces esa posición también te deja como una gente muy inmadura, que estás como veo doy, ¿no? Claro. Y que yo creo que al final de cuentas también te afecta, porque no puedes ser quien eres. Por supuesto. Entonces no puedes, no tienes la tranquilidad de asumirte, reconocerte y así mostrarte hacia el otro. Claro. Pero también hay el cínico que lo va a hacer consuetudinariamente, pero también están aquellas personas que en un instante se les salió la situación de control, que no es lo mismo. Sí. ¿No? O sea, no podemos meter todos los secretos en el mismo baúl. Claro. No, era lo que quiero decir, que me imagino que hay de secretos a secretos, de intensidad de secretos, porque habrá quien pueda toda su vida guardar un secreto que dices, ay, pobrecita, eso ni secreto era, ¿no? Sí. Como que no era tan importante como para que fuera un secreto. O un secreto a voces. Exacto, o un secreto a voces. Que todo el mundo lo sabía. Pero fíjate que ahorita que las estaba escuchando, de repente pienso que ¿dónde está la diferencia entre lo privado, algo que yo no quiero que se sepa de mí, pero que tampoco es un secreto? O sea, ¿sí me entienden como la diferencia? Sí, la intimidad. Debe de haber algún grado de diferencia entre algo que es privado, que es mío, que es íntimo, pero que no es que sea un secreto tampoco. ¿O cómo? Es que ya no sé ni qué dije. No, Sí, pero claro. no, te voy a decir qué dijiste. Sí, claro. Mira, hay tamices. Yo lo veo así. Es que depende de la condición, depende de la situación, depende de quiénes son los que están involucrados, depende de una multiplicidad de factores que afectan, medio afectan o no afectan. Entonces no puedes hacer un corte de decir, este es un secreto mayúsculo. Uno de los personas que entrevistaron dijo, cuando esto se sale de lo formal y de lo legal, efectivamente, claro. si esto está en riesgo otras personas, ya se había mencionado,
no puedes quedarte con esto. Tienes que ir a quien corresponde y abrirlo. Bueno, hoy que están por ahí las votaciones el día 7, están dando permiso que la gente diga todos los fraudes que se van a cometer en toda... Yo suplico que lo hagan, porque entonces es un secreto público, legal, formal y lo que continúa. ¿Cuáles son el tipo de secretos que se pueden abrir o no? Claro. ¿En qué momento y en qué condición? Entonces, esta sutileza tiene mucho que ver con tu condición íntima, personal y el momento que estás viviendo. Si te dan margen a poder decir, lo quiero guardar, tienes todo el derecho. Pero ¿dónde pones el acento? Así es. De tu ética y educación. Fíjate qué buen comentario. Nos dice María, a mí me confiaron un secreto hace años. Ya no soy amiga de esta persona porque ella me hizo mucho daño. Le guardo rencor porque se metió en mi relación de pareja. Pero yo nunca podría revelar su secreto porque en la etapa que lo prometí le di mi palabra. Además le haría daño a personas inocentes. Sin embargo, habría otras personas que, sí, te guardo un secreto, pero me haces daño, ahora me la pagas con esto. Y muchas veces también se dice, pues mejor no le confíes ese tipo de cosas a otras personas porque no sabes qué va a ocurrir en el futuro. Claro, pero fíjate qué bonito, ella dice, di mi palabra. Así es. ¿Hace cuánto que la palabra no vale. de muchas personas ya no vale? Y eso estaba hablando bien de ella. Exacto. Es su propia integridad la que está cuidando, no está cuidando a la amiga, se está cuidando ella. Ahora, fíjate, cuando tú te enteras de un secreto que es de otra persona, pues tú no tienes el derecho de estar revelando los secretos de los demás, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú te enteras de un secreto de alguien más? ¿No te corresponde a ti abrir la boca o sí? Porque ahí hay mucha polémica también, ¿no? ¿Te enteras de algo que le pasa o le ponen el cuerno a tu amiga? Le digo, no le digo. Le digo, no le digo que le están poniendo el cuerno. Si no le digo, soy desleal, pero si le digo, pues soy una bocona. ¿Qué haces? Sí, yo creo que ahí no nos podemos ahorrar el trabajo de pensar. No. Generalmente no nos gustan mucho las matemáticas, tenemos una tradición que es una materia que aborrecemos. Sin embargo, desde la primaria nos enseñan que para resolver un problema hay que bajar todos los datos. No importa el resultado, el chiste es bajar todos los datos. Entonces hay que bajar todos los datos, todas las circunstancias, las personas involucradas, la magnitud, las consecuencias de si lo digo y no lo digo. El decirlo o el callarlo tiene consecuencias. Las dos cosas. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted que nos ve, qué haría? ¿Le diría a su mejor amiga o a su mejor amigo que lo están engañando? O sea, ¿realmente nos atreveríamos a hacer una cosa así? ¿Qué tanto beneficio o qué tanto daño le podemos hacer? Hay gente que no quiere enterarse de esas cosas y hay gente que sí. Claudia Velázquez nos dice en Twitter, tengo un secreto desde hace 30 años y no lo he dicho porque podría perjudicar a mis padres. 30 años. Pausa y regresamos, no se vayan. El que confía sus secretos a otro hombre se hace esclavo de él. Baltasar Gracián, escritor español. No, porque entonces no existiría la pareja, sería romper una desconfianza que tienes como pareja. No, al contrario, debe de hablar siempre con la verdad, sin secretos, y dependiendo también de los secretos. Pues yo creo que no, porque por eso son pareja, ¿no? Para no guardar secretos. No lo sé, para mí una pareja es contarle todo a mi pareja y que mi pareja me lo contara todo a mí. No, o sea, con tu pareja tener secretos sí, pero si tú guardas secretos y no se los cuentas a tu pareja, eso no. No, a la pareja se le debe confiar todo. No, no se debe tener secretos. La confianza es lo más importante y yo creo que no se debe tener secretos en la pareja. Pues yo pienso que no. Al final de cuentas buscas una persona con quien compartir tu vida. Pues fíjese, en eso todos de acuerdo. Si hay secretos en la pareja, se acaba la confianza, se acaba el respeto y tarde o temprano se acaba la relación también. También. Entonces, bueno, vamos con nuestro siguiente testimonio que tenemos aquí. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. No voy a decir ni tu nombre para que te sientas a gusto platicando con nosotros. Tú has tenido un secreto guardado durante muchísimo tiempo, muy fuerte, muy pesado. Sí, así es. Yo tengo una sobrina que cuando fue joven fue madre soltera, tuvo una niña. Yo era su como confidente, entre comillas, para ella. Él la llevaba al doctor
porque pues, no había quien la acompañara. ¿La ayudabas en todo? La ayudaba en todo, me quedaba cuando se ponía mal en el hospital, cuando iban a hacer la bebé, después de que nació fui por ella, entonces estuve en mucho contacto con mi sobrina y su hija. Pasando un determinado tiempo, yo tengo 3 hijas, y pasando un determinado tiempo, yo veía que se parecía a una de mis hijas, pero yo decía, bueno, es la familia, ¿no? Pasaron otro tiempo, como unos 10 años, mi sobrina se casó con una persona más o menos de su edad, ya estaban más o grandes. Entonces, en el momento que fuimos a su boda, que fue nada más por lo civil, no sé quién le dijo a mi esposo que no debería de estar ahí. Y ¿quién no debería estar ahí? Que mi esposo no debería. Tu esposo no debería estar ahí. ¿Por qué? Y entonces yo me quedé, ¿por qué? Pero nadie me quiso decir nada. Entonces empecé a investigar y resulta de que no querían que estuviera ahí porque la niña que tenía mi sobrina es hija del que era mi esposo. Ay, qué fuerte, fíjate nada más. Por supuesto, su esposo sabía perfectamente que el hijo de esta sobrina era de él. Todos lo sabían, ¿no? Todo el mundo lo sabía, menos yo. Ahora sí que desgraciadamente los últimos en enterarse de las cosas es la persona más afectada. En este caso también pues su niña salió afectada, ¿no? Bueno, ya una señorita. Y entonces cuando ya me enteré de eso, pues fue para mí muy duro, obvio, me divorcié y no, él no reconocía, él decía que no y no quise para no perjudicar a la niña que se hicieran los estudios del ADN y entonces pues bueno, ahí se quedó, yo dije ya sabrán ellos cómo pasarla. Y ahora mi sobrina pues ha tenido muchas enfermedades. Yo pues sí me sentí muy mal, muy triste y yo les pregunté a toda mi familia por qué no me lo decían. Si veían que yo tenía problemas con mi pareja, por qué no me lo decían para que ya de una vez no sufriera tanto, que no me llegara a dar cáncer porque tuve cáncer por los mismos problemas que tenía con... ¿Y qué te decían? ¿Por qué no te decían? ¿Por qué no que para, cuando me dio el cáncer, que para que ya no me pusiera más, que no me fuera a hacer daño, que no me pusiera mal. Entonces, por eso no me lo decían. ¿Tú hubieras preferido saberlo desde el principio? Yo sí, porque así entonces yo hubiera estado con más energía, con más... fuerza para soportar esa situación. De esas 2 traiciones, no porque se puedan tasar o lo que sea, pero me gustaría saber qué fue lo que más te dolió. El engaño de tu marido, el engaño de tu sobrina, que incluso permite que la ayudes y le ayudes con la niña. ¿Qué es más doloroso o es igual? No, bueno, no es igual. A mí, en un momento dado, lo que más me dolió, que toda mi familia sí ya lo sabía, porque no me lo contaran. Para que yo pudiera tener la fortaleza estando más joven. Y luego también coraje, enojo con mi pareja. Le dije, entonces, ¿con quién estuve casado toda mi vida, no? ¿Cuántos años estuvo guardado ese secreto? 20 años. 20 años, wow. Pues muchas gracias por compartirlo hoy aquí con nosotros. Son de esas cosas que me imagino que pues te cambian, ¿no? De por vida. Totalmente. Y bueno, también yo digo, doy gracias a Dios de que, bueno, los pocos o muchos años que me queden de vida, los voy a vivir tranquila. Ya supe eso. Yo no soy nadie para juzgar a las personas. Las perdono, estoy trabajando en eso y hay un refrán que lo tengo muy en mi cabeza, un tema dice que
perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. Ah, qué Así bonito. es. Muchas Qué gracias, lindo. muchas Muchas gracias. gracias. Qué Sí. fuerte. Qué fuerte, por ¿no? supuesto, sí. Y yo creo que eso es algo a veces que tenemos que hablar entre nosotros. Yo que sí quisiera que me dijeran. Ajá. Porque a veces la familia lo que quiere es protegerme, Claro. cuando en realidad lo que me está haciendo es un daño. Entonces, a veces no tenemos una cultura, como comentábamos hace un momento, de hablar con la verdad. Pero ahí es donde y de decíamos, decirles a los demás. Sí. A la Hay cosas que familia- yo prefiero que me digan. A la familia le tocaba decirle, le tocaba al marido, le tocaba a la sobrina. Claro. Pero a la familia, o sea, a la familia quizá no, y ahí es donde yo planteo esto, no porque se diga o no, sino es difícil tomar la decisión de si decirle algo a alguien que sabes que le va a deshacer la vida, cuando le toca a los involucrados. Sí, pero no siempre los involucrados lo van a hacer. Claro. O sea, y eso hay que Y- tomarlo y en también cuenta. la familia tiene un valor moral ahí, digamos, una responsabilidad moral. Yo creo que más que responsabilidad moral, somos la red de apoyo entre todos. Claro. Todos nos sostenemos por todos los demás. Y en ese sentido, a toda mi red de apoyo, yo sí necesito decirle qué necesito, qué quiero de ellos y qué no. ¿No? Porque habrá personas que prefieren, hay cosas que a mí no me digan. Si está pasando, no me lo digas. Si mi marido me es infiel, a mí no me lo cuentes, por favor. Y te lo dicen, tus amigas te lo dicen. Esa es su elección, entonces yo aquí guardo secreto. Pero otras, no, para otras va a ser más A ver, importante. Yuta, pero estás tocando justo un punto que nosotros los terapeutas sabemos que eso se llama mecanismo de negación. Claro. Es Sí. un mecanismo de defensa que yo sé que algo está pasando, pero sabes que mejor de lejecitos. Y aunque te lo dijesen, le haces Lo así, niegas. te das la vuelta Sí. y sigues para adelante como si nada pasara. Y eso es Y cierto, esto- Cita, pero si es una mecanismo de condición. negación es porque todavía no está Claro. lista para enfrentarlo. No, lo sé. Entonces, como amiga, mejor la voy ayudando para que pueda tener el estómago y enfrentarlo. Bueno, Eso es cierto. Y más que tener un estómago, ¿sabes qué pasa? Yo creo que hay momentos y momentos de esas grandes decisiones. Ahora que la persona nos hizo favor, la señora, de darnos su testimonio, yo me atrevería, y perdón, estoy hablando a destiempo, pero cuando usted dice esto se guardó 20 años, ¿en qué momento se encontraba usted? Y usted menciona que yo estuviese con mayor fortaleza para hacerlo. Yo creo que juzgar cosas a destiempo con tantos años al medio es una condición muy difícil para todo mundo, porque no sabemos cómo hubiésemos actuado en aquel momento. Esto es a destiempo. Acá comentábamos en corto hace rato que cómo serán las cosas, que en este país nuestro, a los 30 años de los grandes problemas que se han vivido, el Archivo de la Nación permite que salga al público y que todo el mundo se entere de las grandes verdades. Y también comentamos que qué casualidad que lo del 68 no apareció porque se desapareció. Entonces, Claro, o lo que ha pasado con Lidia Cacho, que se Claro. tuvo que ir del país porque hace una denuncia de una red de pederastas y no puede tener un tipo de protección donde se sostenga esa verdad y la impunidad no exista, sino que se castigue esa red. Y entonces, si no empezamos a desarrollar la cultura de la verdad para que la verdad se sostenga, no vamos a poder erradicar la corrupción, ni vamos a poder tampoco impartirle justicia. Porque, y yo creo que esto nos tendríamos que remontar a la educación de los niños en la familia. Por supuesto. O sea, ¿de dónde viene esta cultura del silencio, de los secretos? ¿Y de dónde viene esta relación horrible con la verdad? O sea, ¿cuántas veces nos dicen, si no te comes la sopa te castigo, si no haces Viene la el tarea coco. te castigo? Si no, o sea, no les enseñamos a los niños las razones por las cuales no se debe hacer o sí se puede hacer una cosa para que analicen las consecuencias de sus actos. O sea, entonces las personas no se responsabilizan de sus actos porque es un patrón de comportamiento aprendido en la familia, en la escuela también. Fíjate, precisamente respecto a eso, Gerardo Cienfuegos nos dice, la costumbre antisocial de encubrir delincuentes se aprende desde la escuela, ¿no? Y desde la familia. Dice que ser soplón es malo. Por supuesto. Sí, claro. O sea, se nos juzga cada vez que decimos, y pasó esto, y en los niños lo podemos ver. Claro. O sea, yo con mis dos hijas normalmente les digo, es que mi hermana hizo tal. Y yo le digo, pero ¿por qué dices de tu hermana? Primero, acepta tu responsabilidad, claro, pero no tendría por qué acallar entonces también lo que me quiere confesar, ¿no? Porque es Claro. parte de la verdad, forma parte de un todo, porque si no, entonces
guardar nada más parte de la verdad, pues no es comunicarlo por completo. Oye, Además, pero aguas, ahorita vamos a decir, pero aguas que nos convirtamos en jueces del resto de la humanidad. Y entonces yo voy diciendo, no, tú tal cosa, y a ti tu hijo es de no sé quién. Y oye, tampoco. Tampoco es el papel que nos toca en la vida. No está fácil, no está fácil. O sea, yo creo que la verdad tenga un lugar en la familia y que un niño pueda enfrentar sus por llamarlo errores, y ver las consecuencias de sus actos sin desmoronarse, con el acompañamiento de un adulto que no lo está juzgando, pero que sí le está ayudando a pensar, como tú has dicho, un proceso para poder cambiar esa situación de mentira. Sí, no, y en eso está muchas claro. familias lo que enseñan es que para sobrevivir tienes que mentir permanentemente. ¿No? Y es un poco así, ¿eh? Déjame decirte que en las sociedades en las que vivimos, lamentablemente es un poco así. O sea, la gente se maneja con absoluta verdad y te comen, ¿no? Te comen. O te matan. No está el dicho O te este, matan. calladita me veo más bonita y cosas Sí, así, sí. ¿no? Perdón porque te interrumpí, Oscar Virués. no te preocupes. Mira, Gerardo Cienfuegos también nos añade 2 frases. Esta es bonita. Secreto de 2, sábelo Dios. Secreto de 3, ya no lo es. Además agrega, elige entre ser esclavo de tus palabras o dueño de tu silencio. Pero finalmente tú eliges qué es lo que quieres hacer. Astrid Murillo, las mentiras dañan más y más si se guardan por mucho tiempo. Los secretos dañan más y más. Me lo repite un poco más arriba también. Isabel Velázquez, revelé secretos a alguien que ya no es mi amiga. Ahora los divulga y pregunta, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues eso ya quedó en el pasado y en el futuro inmediato seguramente si la persona continúa diciéndolo. Pero ¿qué tan recomendable es enfrentar entonces a esa persona que antes se decía ser tu amiga y ahora tras una, pues no sé, desconfianza o traición o algo, ya comienza a revelar todo lo que le dijiste? Yo creo que ahí el problema no está en lo que ella está revelando, sino en lo que para ella es secreto. O sea, si ella se libera, y pues sí lo hice, o sí lo dije, o sí lo pensé, en ese momento libera todo lo que esté sucediendo. Es como cuando hay un chantaje, ¿no? Claro, la única manera Si tú de lo liberarme el aceptas, chantaje, pues sí, miren, pues sí lo hice. ¿sí? Se acabó. Y Claro. se acabó el Sí lo problema. hice, Y claro. entonces tú puedes seguir diciendo lo que quiera. Y entonces Claro. tiene que ver con su propia liberación. Claro. De desatarse de esto que la había tenido atada. Y no te pueden amenazar. Claro. Cuando te vas sosteniendo con la verdad, Claro. nadie puede estarte amenazando para chantajearte. No, como ahí está tú esta frase dices. que es totalmente cierta, ¿no? La verdad os hará libres. La verdad. Sí. Sara. Porque te da libertad, te da paz, Claro. te da tranquilidad en tu vida, ¿no? Más llamaditas, más comentarios, Oscar. Judith García, si no quieres que se sepa, que de tu boca no salga. Elena Ramos Escamilla, todos los secretos se descubren y más rápido de lo que los disque guardianes se imaginan. Incestos, adopciones, infidelidades, etcétera, etcétera, etcétera. Llamadas telefónicas. Ángel Rivera, yo pienso que los secretos no se deben guardar. Cuando falleció mi mamá, se descubrieron muchos secretos de los cuales hasta ahora o hasta la fecha me hacen daño, mucho daño. Otra llamada, esta es de Arturo Cortés Rodríguez. ¿Cómo influyen los secretos sobre abusos sexuales en la familia por no tener consecuencias? Para no tener Para no tener Pues supongo que para, Sí. aquí dice por, pero seguramente es para. En su momento lo enfrenté, mi esposa no lo toleró y se rompió la relación matrimonial. Aquí decían también, cuando hay violencia, cuando hay un daño que se le hace a una persona, en el caso, por ejemplo, de una violación, de un abuso sexual, evidentemente no tendríamos por qué guardar el Es secreto, un por el delito. contrario, No, y además denunciarlo. libera a un las de- personas decirlo. Además Y es que un se pueda delito, hablar. hay que denunciarlo. El delincuente se tiene que ir a la cárcel. No hay que encubrir a un delincuente. Cuando hay violencia contra las mujeres en la pareja, cuando hay abuso sexual a niñas y niños, no tenemos por qué silenciar, porque quien está en falta es el agresor, Claro. no el no los niño. demás. Claro. Oye, y No los el casos niño. mencionaban a los sacerdotes o los terapeutas, evidentemente, cuando un paciente que va con un sacerdote o un terapeuta confiesa un asesinato,
¿qué debe hacer ese profesional? Uy, vamos a dejarla ahí la pregunta porque nos vamos a una pausa y regresando seguimos platicando de esto. No se vayan, llámenlos. La papa caliente. La papa caliente. Olvida uno su falta después de haberla confesado a otro, pero normalmente el otro no la olvida. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán. En México muchas personas tenemos la idea de que hacer nuestro testamento pues es de mal agüero, porque ¿cómo? Pues si todavía no me pienso ir, yo me quiero quedar un ratito más, ya me están echando la tierra, entonces, o pensamos, no tengo nada que heredar, ¿para qué hago mi testamento? La realidad es que lejos de dejarle un bien a muchas personas, les podemos heredar muchos problemas. Lo mejor es responsabilizarse y hacer el testamento. Además es muy sencillo. Y mañana de eso vamos a hablar aquí en Diálogos en Confianza. El teléfono para apartar tu lugar y poder vernos aquí a las 9:30, 5341 4435. Y las y los especialistas seguramente te dirán de qué forma puedes hacer tu testamento. Cómo y a quién heredar es nuestro tema aquí en Diálogos en Confianza. Vamos a ver un resumen de lo que ha pasado hasta el momento y enseguida un testimonio. Por 3 razones. Una, por culpa, porque hay algo que queremos ocultar que nadie sepa porque afecta nuestra imagen, por vergüenza, que es muy parecido a la culpa, o porque consideramos que las otras personas no tienen capacidad para escuchar lo que estamos guardando. La culpa tiene que ver con el miedo de sufrir las consecuencias de si alguien se entera de eso que estoy guardando. En muchas ocasiones los secretos tienen que ver con los estigmas sociales. Esa información se mantiene oculta porque se sostiene también a partir de una serie de creencias. Que hay creencias que habilitan los cambios y hay creencias que limitan los cambios. Porque hay una motivación también para guardar el secreto o para callar, silenciar ese secreto. Duran lo que las generaciones quieran que duren. Las cosas que socialmente no deberían de ser, esos son los secretos familiares que arrastran por generaciones. Enfrentar nuestros propios demonios cara a cara para poder saber quiénes somos. Tú tienes un arma contigo, un arma de 2 filos, que te estás dañando y puedes estar dañando al otro. Y lo puedes usar indistintamente y para lastimar al otro conscientemente. Entonces ahí yo hablaría de premeditación, alevosía y ventaja. El decirlo o el callarlo tiene consecuencias. Mi secreto, yo a la edad de 18 años empecé una relación con mi primo hermano. Sentía miedo, culpa, digo que emoción, pues también no sé cómo llamarle ese sentimiento de ocultarle a mis padres, ¿no? Principalmente a mi mamá. El decirle que iba a otro lado, si llegaba tarde, pues estaba haciendo otras cosas. El ocultarme, ¿no? Porque, bueno, en otras ocasiones tuve algún novio y mi mamá lo conoció, entonces aquí era algo, pues, difícil porque, pues, todo lo hacía yo a escondidas. Una mentira me llevó a otra, entonces, pues, a mí sí me causaba mucho conflicto, miedo, pensar que pues, se fueran a enterar, y yo decía, me van a matar mis papás. O sea, fue muy difícil. Me embaracé y pues yo en casa no decía nada hasta que mi mamá se dio cuenta. Y pues bueno, hubo que decir de quién era el hijo. Entonces pues sí, aquí en la casa pues explotó la bomba. Que en cuanto yo se lo revelé a mi mamá, se acabó mi miedo, mi culpa. O sea, ya eso se anuló. Y pues ya, pero el peso de la sociedad, ese sí es duro. No me es fácil revelarlo, principalmente por mis hijos, porque ahora ya no sería juzgarme a mí, pero sí no me gustaría que alguien se lo dijera como para dañarlo. Entonces ellos todavía quiero protegerlos hasta donde se pueda, ¿no?
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos junto a Marta. Marta, muchas gracias por darnos tu testimonio también. Buenos días. Bueno, yo tenía un secreto cuando éramos chicos. Uno de mis hermanos abusaba de mí. Pues mi mamá era muy dura y pues nunca nos dejaba hablar, ¿no? Entonces, pues yo siempre me quedé callada y todo. Desgraciadamente me atreví a hacerlo cuando mi mamá fallece, en una reunión familiar, pero encaré a mi hermano y me dijo que estaba loca. Y pues la familia igual se me quedó viendo así como que, ay, ¿para qué hablaste o qué dijiste? Porque no fui la única, pero fui la única que lo aceptó encararlo. Y mi familia me rechazó en el aspecto en que se pusieron de parte de él, ¿no? Entonces, pues a mí me dolió el hablar las cosas, como dicen, ¿para qué lo dije? O sea, no, yo no quería la compasión, o sea, simplemente el apoyo, ¿no? Entonces, pues eso trajo que la familia se distanciara mucho, ¿no? Igual con una de mis hermanas, su esposo me acosaba y ella me dijo un día, ¿por qué no me platicas qué pasa? Y le platiqué y me dejó de hablar muchos años. Entonces, pues digo, es malo hablar las cosas. ¿En qué momento la víctima, digamos, de una circunstancia como esta acaba siendo como la culpable, no? Sí, o sea, yo me sentí así, porque uno de mis primos, de hecho, me decía, no, dice, estás mal, dice, ¿qué ¿cuándo fue eso? Dice, ¿qué ¿cómo se dice? O sea, ¿qué? Así cuando te penetra, o sea, dice, ¿sangraste? O sea, él ya quería saber detalles, ¿no? Sí. O sea, le dije, mira, no me interesa si me crees o no me crees, ¿no? Yo me liberé de muchas cosas. O sea, digo, desgraciadamente. ¿Cómo era cuando vivías con eso guardado, sin decirlo? Pues era una familia normal, se puede decir, ¿no? Pero y por ejemplo, al enfrentarte con tu hermano, al convivir con tu hermano, sí. ¿cómo a se eso da? voy, ¿no? O sea, él siempre me quería tratar bien delante de la familia, pero yo no permitía ni que me tocara con un dedo. Una ocasión tuve un accidente y él me llevó en un carro y yo estaba así inconsciente un poco, pero yo quería aventarlo. O sea, y sí, ¿no? ¿Te daba miedo estar Sí, cerca o de tu sea, hermano? asco. O sea, no miedo, porque digo, pues qué cobarde es la persona que aparenta ser lo que no es. Entonces, pues él es según una persona intachable, un ex banquero donde todo el mundo piensa, digo, realmente no sabe lo que es. Para mí es una basura. O sea, y a lo mejor mi familia me critica, ¿no? Porque a mí no me gusta en lo personal que me tomen fotos en familia, y menos cuando él está ahí. Claro. Hace poquito fue el cumpleaños de mi papá y yo no quería. Y ahorita me van a decir, hasta en la tele saliste, pero yo me liberé de muchas cosas. O sea, yo me liberé de pues de hablar lo que es. O sea, ¿tú le recomendarías a las personas que han sufrido cosas así que lo hablen? Sí, porque muchas veces se queda uno callado. O sea, yo igual, a lo mejor en mi familia, con mis hijas, se puede decir que hay secretos. No, no hay secretos. Porque yo tuve una hija que falleció, la mataron, yo sé el motivo por qué fue, y la familia por otras cosas. Ella me dejó 2 hijos, que su papá estuvo en la cárcel y todo, ¿no? Y o sea, a los niños me los, ¿cómo se dice? Torturaban porque les hacían preguntas a escondidas de mí. Y yo sí les decían, pregúntenme a mí lo que quieran, yo les voy a responder como fueron las cosas, no como ustedes crean, ¿verdad? Claro. Entonces, pues... A veces el no saber la verdad crea mucha confusión también, y sobre todo en los niños, ¿no? Sí, o sea, porque no les dicen las cosas como fueron. Ahora ya, por ejemplo, el niño sí me dice, porque de cómo murió mi mamá. Le digo, hijo, porque estabas muy chiquito y yo no te podía decir, pero ahorita ya tienes una edad donde puedes entender el por qué. No, no era un secreto, simplemente que no tenías la edad para yo confiártelo. Ahorita pregúntame todo lo que yo quieras y te lo voy a responder. ¿Y te manejas tú siempre con la verdad? Sí, o sea, aunque duela. Sí. O sea. A ver, me gustaría ir con María. María es especialista en violencia familiar. Sí. Y bueno, ¿qué le dirías? Fíjate nada más la respuesta de la familia, ¿no? Sí. Que está más del lado del agresor que de la víctima. Exactamente. Bueno, pues agradecer que está compartiendo con nosotros
esta situación, porque para salir del lugar de víctima hay que romper el silencio, claro. precisamente lo que ella hizo. El tema es que muchas familias efectivamente no tienen herramientas culturales, una ideología adecuada para enfrentar estos problemas. Y entonces la empatía se pone hacia el agresor para encubrir la verdad y pensar, y piensa que la familia tiene que estar unida a cualquier costo, aunque el costo sea altísimo, como no reparar el daño que causa el abuso sexual, en este caso en ella, ¿no? Entonces, yo la felicito por haber denunciado, lo podrías hacer en la Procuraduría, aún que hayan pasado muchos años, tú eres libre de denunciar al agresor en el momento que quieras, meter una demanda, porque eso es un delito. Y el que cometió la falta fue él. Claro. Él es un delincuente. Sí. Y tú, qué bueno que te sientes mejor, porque realmente el abuso sexual no se provoca. Hay una cultura hacia las mujeres de que la violación se provoca, de que el abuso sexual se provoca, y entonces que la víctima tiene la responsabilidad y la culpa frente a esto, y no es real. O sea, el tipo que es un abusador lo ha hecho contigo, y si no se le para con la ley, con la justicia, seguramente lo va a seguir haciendo con otras personas en la familia o fuera, porque se está encubriendo esta situación familiarmente. No está con un castigo por este delito, ¿no? Así es, pero por lo pronto, y lo bueno es que Marta, al haberlo abierto y al haberlo dicho así, de esta manera, tan abiertamente, pues se libera y se quita de un peso de encima, y además se acaban los chismes y los dimes y diretes, claro. ¿no? O sea, punto, claro. se acaban. Tenemos testimonios fuertes. Exactamente. Voy a guardar el anonimato de esta persona y voy a hacer un resumen porque es una llamada bastante larga. Pero me dice, después de 25 años de casada con mi pareja, un buen día, de la noche a la mañana, mi esposo me dice, me quiero separar de ti, quiero el divorcio. Y le empieza a comentar que cuando eran novios, es decir, 25 años atrás, él había tenido relaciones sexuales con una tía de ella. Y que estaba enamorado, y desde entonces en realidad sentía algo por la tía, y ella se empieza a enterar 25 años después. Y no solamente le confiesa eso, sino una docena de infidelidades más por lo mínimo, pero además con un lujo de detalles donde le describía lugares, horas, color de cabello, ojos, donde ella no me explica el por qué pues continuaba escuchando todo lo que le decía. Claro, me pongo en su lugar un poco, y es dolorosísimo seguramente escuchar 25 años de infidelidades, y cuando le dijo, ¿y por qué nunca me lo dijiste? Porque además le confesaba que nunca la había querido y que en realidad él no se quería casar, pero como existía el vínculo con la tía, entonces pues se dejó ir. 25 años entonces después le cuenta absolutamente todo. Ella enferma muchísimo, ella intenta suicidarse un par de ocasiones, no sabe qué hacer, y al final decide, porque además la tía era la que había fungido como su madre, era quien la había educado, entonces ella le vivía eternamente agradecida, y se entera entonces al final, no sé si ahora continúa viva o no la tía, pero pues le hace ver él todo esto, y está en una gran crisis, pide ayuda, porque además dice, decidí quedarme con él, de esto 10 años hace que pasó la confesión, dice, y me dedico a hacerle la vida imposible, en venganza a estos 25 años de silencios, pero de mentiras, de infidelidades, en fin, o sea, no vivía con su pareja, ¿no? O sea, con un extraño totalmente. Pues mira, se llaman codependencias, también es patología, y esa relación tan enferma, sadomasoquista, porque están vinculados en un algo que sabemos es un secreto de 2, no, pero es de 3 porque está la tía. Entonces las traiciones son de ida y vuelta. Pero ¿qué más hay ahí? Hay una violencia brutal, encubierta, donde no te digo algo, te mantengo en jaque 25 años, y cuando te lo digo caigo en esa condición de tanto detalle que dices, espérate, ¿por qué ella le escuchaba? Porque hay una condición
que no das crédito a lo que estás oyendo, pero aunado a ello pero te digo, el dato, la hora, el sitio, etc., con un morbo y con una condición tal que crueldad, ¿no? Pero absoluta. Crueldad. Entonces, la violencia que hay implícita en esto, y ahora que ella dice, y estoy de 10 años a la fecha haciéndole la vida de cuadritos, porque sé, y esta es mi venganza, preguntémonos, ¿quién está peor? ¿El que lo está viviendo o el que lo está aguantando? ¿El que ya lo vivió? Yo diría, señora mía, perdón, tome el toro por los cuernos, haga algo en concreto, deje esa relación, cuídese, sálgase de ella y esté su vida haciéndola de otra manera, con alguien o sin alguien, que ella esté consigo misma de una manera diferente, porque esto de verdad va a acabar muy mal al corto, al mediano o a largo plazo, con condiciones psicosomáticas severísimas, donde ya el cuerpo dejó de darte. Fíjate, yo te voy a decir cuál es la mejor venganza. La mejor venganza, una vez leí esto y me pareció de verdad precioso. La mejor venganza es ser feliz. Claro. O sea, no es fregar al otro, no es desquitarte, no es ser feliz. Esa es la mejor venganza. Ganar tu propia vida. Ganar tu vida. Ahora, hay un gran rencor porque además, otro dato que olvidé es que ella dice, yo dejé mis estudios porque él me lo pidió para que me dedicara entonces al hogar y tal, y todo lo que ella se había dado a sí misma, entonces lo cancela precisamente porque él se lo pide en algún momento. Y entonces se enfermó y hoy en día su salud está muy deteriorada y emocionalmente, me queda muy claro, también es evidente. ¿Cuál será el peor secreto que una persona pueda guardar? ¿Cuál será el más grave, el peor? Vamos a platicar de esto después de esta pausa, así que yo les recomiendo que ni se vaya, no se mueva. Regresamos. El peor. No confíes tu secreto ni al más íntimo amigo. No podrías pedirle discreción si tú mismo no la has tenido. Ludwig van Beethoven, compositor y músico alemán. Pues tendríamos que iniciar con alguien que pudiera ser, que pudiera tener una formación adecuada. No sé, a lo mejor un líder espiritual o alguna persona que tenga una formación suficiente como para, a lo mejor un psicólogo, un psicoterapeuta, un médico. Pues a una amistad, ¿no? O sea, a alguien cercano a mí, mi propia familia. Pues a la persona indicada. Por ejemplo, si hay algún problema, si esa persona está corriendo algún riesgo o algo, y si eso le va a ayudar, pues a esa persona es a la que se le debe contar el secreto. A las personas de más confianza que pueda hacer. Pues me imagino que a las autoridades competentes, ¿no? O a la persona adecuada o a la que se refiere el secreto. Eso está difícil, porque si es un secreto no se debe contar a nadie. Como siempre, ahí vamos viendo las diferentes opiniones y personalidades, porque al final de cuentas tiene que ver con eso, ¿no? Pero hablábamos hace un rato que entonces lo contrario del secreto es la verdad, ¿no? Y que vivir en la verdad, pues es de la mejor forma en la que uno puede vivir, diríamos, ¿no? Lo más apegado a la verdad, lo más apegado a la honestidad, a la sinceridad, porque te quitas de mucha carga pesada. Que la gente que guarda secretos y que además una mentira te lleva a otra mentira, que te lleva a otra mentira, ¿no? Entonces muy complicado. Tenemos testimonios muy interesantes, vamos a tratar de abarcar varios, así que les pido que sean concisos en sus comentarios, pero me gustaría escuchar tu historia. Pues yo aparentemente crecí con una familia normal, de mamá, papá, hasta que un día, pues mi abuelita, pues ya es una persona mayor en ese momento, y me comenta así como, ay, es que como cuando tu mamá con tu papá se juntan, y entonces me dice que la persona que me habían dicho que era mi papá, bueno, yo crecí con él, que no era mi papá biológico, sino que mi mamá me hizo creer que pues era mi papá biológico, y en ese momento yo tenía pues casi 18 años, y es cuando me entero realmente de la verdad. Como escuché en algún momento del programa, yo sentía así como que había algo raro con él, la relación con él no era totalmente como con mis hermanos. Entonces a partir de ese momento, pues yo la verdad pues sí fue un golpe muy duro para mí, porque toda mi vida pues creí que él era mi papá. Aparte pues mis hermanos pues no saben, actualmente todavía no saben que pues
soy su media hermana y pues es un secreto que pues he mantenido hasta el día de hoy porque pienso que no me corresponde a mí pues decirlo. Yo pienso que es cuestión de mi mamá que lo revele, pero este secreto pues me ha traído pues muchas emociones y pues por eso acudo a un grupo y es ahí donde pues he podido como sacar todo esto porque pues evidentemente no lo puedo sacar con mi familia, no lo puedo hablar así tan abierto, pues porque pues en mi familia no lo saben. Claro. Entonces he asistido a un grupo que me ayuda a pues hablar de todo eso, ha sido mi apoyo hasta el día de hoy. Y ¿hubieras preferido no saberlo? Pues yo creo que hubiera preferido saberlo. Saber. Y saberlo desde antes. Y saberlo desde antes, exactamente. Sí. A veces uno se mete en líos, digo yo, porque hubiera sido muy natural para ella crecer sabiendo que él no era su papá. Pero para toda la familia. Y para toda la familia, ¿no? Entonces a veces uno se complica la vida además, ¿no? Sí. Y bueno, aunque no haya sido tu padre biológico, al final de cuentas, ha sido tu padre, porque tu padre también es el que te cría. Así es. ¿No? La función y entonces paterna. También eso se puede recuperar. ¿Cambió en algo la relación con él desde que te enteraste o no? Sí cambió. Bueno, para mí fue un golpe muy duro y sí cambió la relación, sí, definitivamente. ¿Para mal o para bien? Pues un poco, lo que pasa es que yo sentí como muchas emociones, entre ellas pues traición, ¿por qué me mintieron? ¿Por qué no me dijeron la verdad? Hubiera sido preferible y yo me ha costado verlo, ¿no? Así, digo, trato de ver por qué lo hicieron, pero evidentemente fueron muchos años que sí veía, por ejemplo, diferencias, o sea, sí decía, pues es que, ¿qué tengo yo? Por ejemplo, la diferencia con mi hermana, porque ella la trata diferente, porque evidentemente la relación con mi hermana era muy distinta. Y era porque él no era tu verdadero padre. Exacto, pero yo crecí con todos esos, pues, miedos, con pues de alguna manera baja autoestima porque pensaba que era algo que estaba mal en mí. Claro. Entonces pienso que eso me afectó mucho. Claro. Entonces acudir a un grupo me ayudó mucho para y qué bueno que lo compartes, te agradezco. Gracias. Y sí, te pido que le pases el micrófono allá atrásito, por favor. Qué bueno que lo compartes porque me gustaría también aclarar para cuando los niños son adoptados. Claro. A mí me parece fundamental que desde el día 1 el niño sepa que sus padres son adoptivos y que además tiene la enorme fortuna de tener unos padres que morían de ganas por tenerlo a él en su casa. Y no pasa nada. La información es un derecho. Es un derecho la información. Porque si no se cae también dentro de la violencia y invades los derechos de los niños también, ¿no? Oye, entonces, tengo una llamada antes de pasar con el siguiente testimonio donde dice, cuando mi mamá estaba en su lecho de muerte, le reveló a sus hijos mayores que uno de los hermanos no era hijo de mi papá. Mis hermanos decidieron revelar el secreto causándole gran daño a mi hermano. Yo siempre me opuse a que se lo dijeran, pero la verdad es que no me hicieron caso y sí le hicieron muchísimo daño. Y platicábamos durante el corte, hay una canción de los años 80, ustedes la recordarán. Claro, se toma mucho a guasa y a broma, pero es una situación muy complicada y es la del sorullo. Y entonces me di a la tarea de buscar la letra y es que de verdad... Claro, a todo mundo nos provoca risa cuando la escuchamos. No me la sé toda y aquí tengo la letra, sin embargo, olvido, pero tal vez una parte del estribillo sí lo haré. Pero mira, dice, había una vez en mi pueblo un matrimonio rubio como la mantequilla. Yo puedo dar mi fe y mi testimonio que lo que digo no es ninguna mentirilla. Del matrimonio nacieron 9 hijos, 8 salieron rubiecitos. Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo, que el 9º resultó ser bien negrito. El marido soportó muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño y decidió confesar a su mujer. Así lo hizo y ahora ustedes van a ver. Y entonces es cuando viene la canción, dice, oye capullo, a todos los quiero igual. Y le pregunta, todos son angelitos y los llevo aquí en el alma, pero hablemos del negrito, ¿no? Ya finalmente, y entonces... Ella ya le contesta sin perder la calma, oye, sorullo, el negrito es el único tuyo. Y bueno, pues es uno de los secretos yo creo que más guardados en muchísimas familias. Tan naturalizado está que incluso se les hace canción y a todos nos provoca risa. Evidentemente, si viviéramos la situación, claro que no sería por allí. No sería tan simpático. Así es. Claro. Vamos entonces con nuestro siguiente testimonio. Gracias también por abrirte con nosotros y platicarnos. Bueno,
Yo tengo tengo un secreto que lo tengo desde hace 4 años. Sí. Que no lo pude revelar en su momento porque esta persona a quien se la tengo que revelar estaba recluido. Hace unos días salió. Y para mí también verlo de frente me es muy difícil. Y decirle lo que le voy a decir es también, yo sé que le va a doler mucho. ¿Qué le tienes que decir? Que su familia, de cuando él estuvo recluido, que su familia en ese inter murió. No tanto que haya muerto su esposa, con la pareja que los procreó, ni la otra persona, sino murieron sus 3 hijos. ¿En un accidente o qué pasó? Sí. ¿Y él nunca se enteró, ni estando recluido, nadie se lo dijo? No, fíjate que no, porque salió hasta la nota en el periódico. Pero a mí se me hace raro que él no se haya podido enterar. Y durante esos años, estos 4 años que me enteré yo, él estuvo 8 años. Digo, acaba de salir hace poco. Pero me es difícil poderlo ver. Yo quiero hablar. Poderlo mirar de frente y decir, ¿sabes qué pasó esto? Sí. No, además son noticias y esa parte todavía es más difícil saber que en ese inter, cuando mueren ellos, la familia pues de ella me busca el papá de esta persona y me dice, ¿sabes qué? Él está ahí inocentemente porque le pagamos fulano, sutano, merengano. Digo, y bueno, ¿y por qué me lo dice ahora cuando yo lo sabía? Dice, porque ya me estoy muriendo y yo sé que me gané el infierno, pero no me puedo morir con esto. Digo, lejos de ayudarme me deja otra carga más. Claro. Porque saber que era inocente y ver perdido su familia, lo más importante que eran sus hijos, ¿cómo se lo explico? Déjame preguntarte algo. Ahorita te van a contestar nuestros especialistas, por supuesto, porque aquí están para eso, pero tú, ¿tienes una relación cercana con esta persona? Sí. ¿Es tu familiar? Sí. Ok. O sea, sí te toca a ti hablar con él. Okay. Hablar con él, sí. Yo me voy a permitir contestarle, señora. Bueno, nuevamente lamento mucho lo que ha estado usted viviendo todo este tiempo y teniendo que guardar semejante dolor. Yo coordino una red justo de grupos para padres en duelo. Y a este señor no solo se lo tiene que decir, sino tenemos que apoyarle para que procese un duelo tardío. Que a la hora que se entere, por supuesto, esto va a ser una situación muy, muy fuerte a muchos niveles. Pero le puedo decir algo. Quienes hemos vivido condiciones similares, sabemos que si se buscan apoyos de redes, en este caso se llama como tal así, Red de Apoyo a Grupos de Padres en Duelo México. Hoy por hoy hay 35 grupos en DF, área metropolitana, que estamos apoyando de una manera altruista, no se les cobra. Y por favor, haga mención de esto, para que él no se quede nada más con el impacto del shock. Él requiere que se le atienda, por supuesto, después. Más aunado a lo que comentó, se le privó, si le entendí bien, de su libertad, de algo que él no cometió. Entonces estamos hablando de estas... Dos duelos dramáticos. Pero brutales. Donde pierdes la libertad, donde aunado a ello, ahora se va a enterar de la pérdida de sus hijos, y estamos hablando de dos cosas muy fuertes socialmente hablando. No solo el secreto o los secretos, porque son varios, sino toda esta condición de agresión brutal, ¿no? Donde las propias familias guardan cosas severísimas sin percatarse de lo que pueda venir como consecuencia a lo largo de la vida de este ser o de este señor. Yo quiero entender si lo que usted nos describe es quienes fallecen son los hijos en un accidente y la esposa. ¿Es correcto? 5 personas. Por eso, pero entre ellos eran los hijos y la esposa y alguien más. Sí. Bueno, pero esta condición, de verdad, estas pérdidas, más esta violencia, más estos secretos, es inenarrable. Creo que esa es la palabra. No sé cómo alguien se puede reponer de tanto dolor y tanto... Pero este hombre necesita no solo saberlo, sino ser atendido, ser apoyado, trabajar lo que sea, porque la desgracia de esto es lo que pudiese venir. O que entre en una fase crítica de depresión, o que se psicotice, o que se suicide. Claro. Como los grandes riesgos. Pero creo que es peor que no sepa dónde está y de qué manera está su familia. Precisamente por eso no lo revelé estando adentro. Pues yo le suplico porque que ahora... eso es lo que yo temía.
Que aparte yo decía, no me quiero llevar otra carga más si algo le pasa de No, pero yo le suplico que usted se atienda, porque si usted ha guardado esto tanto tiempo y hoy por hoy le puede estar haciendo daño o le va a hacer daño, y en el momento que usted se permita abrirlo, creo que va a haber una condición diferente en su ser, donde usted pueda trabajar también esto para que no siga arrastrando. Pero, perdón, estas violencias que hay en nuestras familias, en nuestra cultura, son brutales en todo sentido. Yo me voy a atrever ahorita a decir algo, porque ya está la coyuntura. Nosotros estamos promoviendo para el día 17 y 18 de este mes, en el auditorio del Centro Médico Nacional en Siglo XXI, viene un especialista internacional, Jorge Berudi, y por ahí a quien quiera acudir puede llamar a nuestro teléfono, que aquí en el canal va a aparecer, que digan que oyeron esto acá en el canal, para que se les dé un costo especial a los especialistas y también al público en general. Hay necesidad de enterarnos de todo lo que pasa con la violencia intrafamiliar, de todas las agresiones, pero no solo hablamos violencia intrafamiliar, estamos hablando la violencia social, estamos hablando de todo lo que estamos inmersos como sociedad y como grupos, donde no medimos las consecuencias de todo lo que se está haciendo a muchos niveles. El micro se reproduce en el macro y el macro se reproduce en el micro. Sí. Y las familias y las escuelas y todo lo que somos parte todos, estamos imbuidos todos en algo que tenemos que ir cortando, por favor, de la manera más sana. Entonces está la invitación abierta al público para esto. Oye, y yo quisiera preguntar, yo no me imagino de qué manera le puedes decir esto, de una manera suave, por ponerlo entre comillas, de la manera menos dramática. En esos casos, ¿no puede haber alguien, un terapeuta que acompañe a ella a decirle esto a su familiar? Sí. ¿Sí? Sí, definitivamente sí. Sí. ¿Quién tú podrías Yo hacerlo? puedo y nosotros podemos, las tres, claro. ¿Te gustaría que te ayudaran? Por eso acudí el día de hoy, porque necesito llevarme una herramienta. No, bueno, pues perfecto. Para poder decirle, porque él tiene derecho a decirle. Yo creo que todo el mundo tenemos derecho a saber las cosas. Por supuesto. Y vivir con la verdad. Así es. Y yo no quiero guardar eso. Yo no quiero, porque lo quiero tanto a esta persona. Para mí es parte de mi identidad dentro de mi núcleo familiar. No, además nadie se merece. Nadie se merece una cosa así. Te invito a que, acabando el programa, te acerques, por favor, claro que sí. y con la que tú quieras, es más, escoges con la que tú quieras, y te la mandamos directo para que se vaya contigo. Muchas gracias. No, y gracias a ustedes también por abrirse a eso. Claro. Gracias. Enrique de Soto nos dice, me casé a los 17 años, mi señora ya tenía un niño, yo le di mis apellidos al niño, después tuvimos una hija, yo los crié igual, a los 24 años de casado me divorcié. Mi hijo se enteró que yo no soy su padre. Él ya no me habla. Hace 5 años que no sé de él. La actitud de mi hijo sí me ha molestado. Pero decían ustedes, bueno, siempre lo mejor es desde el primer día o, en fin, cuando ya comienza a tener una conciencia, confesárselo, porque te puedes repetir tiempo después. Sí. Se siente como traición. Sí. Claro. Sí. Y no necesariamente fue una traición. No. Porque a lo mejor uno termina por no decirlos porque los estás cuidando, claro, por protegerlos, por amor. Claro. ¿No? Eso te iba a decir, fíjate, o sea, hay muchos casos y qué difícil es o complejo el tema, pero en realidad creo que ambas personas cuando lo callan o lo revelan, lo hacen por amor. No en todos los casos, no al 100% podría decir, pero muchos están cuidando precisamente que no se descomponga la relación o lo callan precisamente para que no se afecten, pero siempre creo que tratan de hacerlo por no lastimar, aunque como decía bien Marisa, o sea, no somos jueces, ¿cómo saber en qué momento abrirlo o callarlo o guardarlo para siempre? Claro. Sí, complicado, ¿no? Sí. Pero vamos a ir a una pausa y regresamos con otro ratito más del tema que está muy candente. Llámenos, todavía tiene tiempo para que se comuniquen con nosotros y para que nos escriban. Mira, nos dice Clareta en Twitter, pues yo tengo tan mala memoria que guardar un secreto para mí no es una opción. Y a veces eso es mejor. Bueno, pausa y regresamos, no se vayan. A quien dices el secreto, das tu libertad. Fernando de Rojas, escritor español, autor de La Celestina.
La próxima semana tendremos un tema que vale la pena desde luego mucho hablar, discutir y reconocer. Grupos de apoyo y grupos de autoayuda. Muchas personas evidentemente pues no cuentan con las posibilidades económicas de asistir con un especialista. Esa es muchas veces la limitante. Estos grupos precisamente ayudan mucho a todas las personas a poco ir sacando precisamente lo que nos oprime en el alma, lo que no podemos sacar, estos tal vez secretos, ¿no? Así es, y además hay grupos que son muy buenos, y no es lo mismo grupos de autoayuda que grupos de apoyo. Que grupos de apoyo. Son totalmente distintos. ¿En qué radica esa diferencia? Es lo que vamos a platicar la próxima semana. ¿Cuáles son los grupos que sí funcionan? ¿Cuáles los que no? Y bueno, aquí vamos a estar hablando acerca de eso, porque la verdad yo creo que a muchas personas, sobre todo con problemas de alcoholismo, de cosas así, estos grupos son un gran apoyo. ¿Y cómo podemos formar un juicio? ¿Cómo distinguir si estamos en un buen grupo o no? Porque también esa es responsabilidad nuestra y podemos hacerlo. Entonces, pues de eso y más vamos a hablar el miércoles de la próxima semana. Así que nos llamen para que vengan al estudio. Exactamente. Para que hagamos un gran grupo aquí de autoayuda. Así es, así es. El teléfono para entonces reservar el lugar es el 5341-4435. Ustedes lo llaman, reservan su lugar y el miércoles a las 9:30 en punto, aquí nos vemos. Así es. Vamos a ver el resumen de esta segunda parte del programa. Porque a veces la familia lo que quiere es protegerme, cuando en realidad lo que me está haciendo es un daño. No tenemos una cultura, como comentábamos hace un momento, de hablar con la verdad. Más que responsabilidad moral, somos la red de apoyo entre todos. Claro. Todos nos sostenemos por todos los demás. Toda mi red de apoyo, yo sí necesito decirle qué necesito, qué quiero de ellos y qué no. Mecanismo de negación. Claro. Es un mecanismo de defensa que yo sé que algo está pasando, pero sabes que mejor de lejecitos. Juzgar cosas a destiempo con tantos años al medio es una condición muy difícil para todo mundo, porque no sabemos cómo hubiésemos actuado en aquel momento. Si no empezamos a desarrollar la cultura de la verdad para que la verdad se sostenga, no vamos a poder erradicar la corrupción, ni vamos a poder tampoco impartirle justicia. No les enseñamos a los niños las razones por las cuales no se debe hacer o sí se puede hacer una cosa para que analicen las consecuencias de sus actos. En muchas familias lo que enseñan es que para sobrevivir tienes que mentir permanentemente. Para salir del lugar de víctima hay que romper el silencio. Hay una cultura hacia las mujeres de que la violación se provoca, de que el abuso sexual se provoca, que la víctima tiene la responsabilidad y la culpa frente a esto, y no es real. En España la mejor manera de guardar un secreto es escribir un libro. Manuel Azaña, político y escritor español. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y tenemos más testimonios todavía, así que vamos inmediatamente con el que sigue. Gracias también por estar con nosotros hoy. Gracias, buenas tardes. Buenos días ya. Ay, sí, cierto, días todavía. Mi nombre es Carmen, nada más voy a decir eso. Tengo 54 años. A los 4 años vi una situación. De hecho, tengo 50 años guardando este secreto. Es muy difícil para mí porque a los 4 años yo fui con mi mamá a ver al querido de mi tía, que es médico. A mí lo que me impactó fue que este señor jaloneaba a mi mamá y la metió a otro cuarto. ¿Por qué digo esa edad de 4 años? Porque a mí me dio curiosidad asomarme por la perilla y estaba cerrado y vi cómo la estaba violando. En el momento yo no lo entendí. Lo entendí hasta los 18 años que tuve mi primera relación sexual. Entendí lo que había visto. De los 18 años a toda mi vida, yo iba a la casa de mi tía, él iba con mi tía a mi casa y cada vez que lo veía se me presentaba la imagen en mi mente. Lo callé primero por mi papá y mi mamá, después por mi tía. Cuando le detectan su cáncer a mi papá, que fue hace 10 años, yo fui con un sacerdote precisamente porque quería sacar eso. No en confesión, sino de frente le dije lo que había pasado y él me dijo, ve y díselo. Fui, se lo dije
y él me pidió que no se lo dijera a mi tía. Y le dije, está bien, pero yo necesito dinero. Se puede decir que fue chantaje, ¿no? Pero él muy cínicamente me dijo, es que arreglé mi casa de quién sabe qué pasa, su casa de campo, y que no tenía, pero él está podrido en dinero. Le dije, está bien, ¿sabes qué? No quiero que te vuelvas a parar en mi casa. A la semana, él no hizo caso, fue con mi tía a mi casa. Mi mamá había ido al mercado, en ese momento yo llegué, yo ya tenía como 30 y tantos años, ¿no? Casi 40. Llegué y lo corrí. ¿Te sales o qué? O hablo. Ay, no, sí. Y mi tía impactada, ¿no? Porque no sabía, y mi papá también. ¿Y lo dijiste o no lo dijiste? Agarró y se levantó. Y mi tía me amenazó, me dijo, si él se va, yo no vuelvo a parar un pie aquí. Como quieras, tía, tú eres mi sangre y me dueles. Pero él no es nada. Se fue. Mi papá falleció hace 6 años y seguí guardando el secreto por mi tía y por mi mamá. Muere mi tía hace 2 años y ya no tengo por qué guardarlo. Yo lo hablé con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Se lo voy a decir a Luis. Luis es el hijo de mi tía, pero él le dio el apellido a mi primo. Yo quiero decírselo a mi primo. Lo Pero dijiste, nada me tenemos un detiene. poquito de prisa por el tiempo porque se nos está acabando el programa, pero dijiste el secreto al final de cuentas. ¿Y cómo te hizo sentir eso el habérselo dicho a tu mamá? A ella nada más se lo dije, me dijo mi mamá que él lo había obligado. Le dije, ¿sabes qué? Pues vamos a denunciarlo. No sé si todavía procede después de tantos años. Ella tiene 90 años y dice que no siente el valor de estar en los juzgados. Digo, bueno, voy a ver si lo puedo denunciar yo, porque a mí me hizo un daño psicológico de niña. Claro. Y eso está penado. Así Tú nada más lo único que vas a decir, sí me violó. Vamos a preguntarle, María, después de tantos años, ¿sí se puede? Pero sí. no puede ella, en nombre de la madre, ir a levantar un acta. No, Tendría que ir su mamá. Tiene que ser personal la demanda. Sí. Personalizada. Muchas gracias. Gracias. Y a continuación, rápidamente te pido, por favor, cuéntame. Buenos días. Buenos pues yo tenía un secreto que yo no quería que fuera secreto porque yo le quería pues decir a mis padres que soy bisexual, pero no podía porque yo escuchaba cómo hablaban de las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, o sea, cualquier tipo que fuera diferente a ellos. Entonces a mí me causaba miedo porque además creo que mi hermano es gay, entonces como que si yo le decía eso a mis papás se iban a molestar, ¿no? Y yo quería como pues, que me aceptaran. Entonces ellos encontraron unas fotos mías con mi novia, porque yo estuve al año que estaba con esta persona, vieron esas fotos y pues me encararon, pero fue, o sea, algo que yo no les quería decir así, yo quería como... O sea, te cacharon más que tú confesarlo. Sí, porque yo quería como trabajarlo, decírselos de la mejor manera, no porque fuera malo, sino porque yo sabía que ellos no lo iban a tomar bien. Por el impacto que les iba a causar a Así ellos. es, entonces pues obviamente me hicieron sentir la peor persona del mundo porque es malo, porque muchas cosas me dijeron que no son ciertas, yo lo sabía, pero me importaba mucho cómo ellos fueran a reaccionar. Entonces, después me llevaron a comer a un lugar y me dijeron que querían hablar conmigo. Se me hizo muy raro porque fue solo a mí, sin mi hermano. Entonces yo ya sabía por dónde iba la situación. Los escuché, me hice responsable como de las fotos que vieron, porque fue, pues sí, o sea, ¿qué te digo si estoy yo ahí, no? Entonces les dije que sí, que yo era bisexual y que yo no tenía ningún problema con eso. Mi mamá se sintió, traicionada porque no se lo dije desde casi el día en que nací, como si era algo que yo tampoco sabía, ¿no? Que yo fui descubriendo después de muchos años. ¿Y cómo fue para ti habérselos dicho? ¿Cómo te sentiste después? Digo, al principio el impacto, me imagino, muy difícil, muy complicado, pero ahora con el tiempo, no sé hace cuánto se los dijiste, pero ¿cómo te sientes hoy? Me siento muy bien porque ya siento que me conocen realmente. Yo le dije a mi mamá, no soy mala, esto no cambia nada en mí, yo sigo siendo la misma. Me hace o sea, me puedo acercar más a ellos, podemos platicar ya de muchas cosas, incluso hacen como comentarios hacia mis preferencias, pero con risa, no de burla, sino ya es otra liberador, cosa. Así es, ¿no? Liberador. Incluso, muchas gracias. Sí, se relacionan más con mi pareja y eso es algo que me gusta mucho, ¿no? Claro.
Qué bueno, y te felicito, y además qué lindos tus papás, qué inteligentes, la verdad, porque pues, así hay que hacer como padres, ¿no? Apoyar a nuestros hijos. Claro. ¿no? Bueno, tenemos una llamada que la verdad es impactante. Nos dice Alicia, mi secreto es que yo maté a mi padre. Mis padres se divorciaron cuando tenía 14 años. Él siempre quiso que viviera con él, pero me fui a estudiar al extranjero. Después regresé y tomé la decisión de irme a vivir con él. Pero me invitaron a Europa y le pedí a un amigo que se le comentara a mi papá. Cuando le dio la noticia, a mi padre le dio una embolia. Regresé a cuidarlo, pero también tenía planes. Una amiga me recomendó unas gotas para dárselas y provocarle la muerte. Además de darle estas, le dije a mi padre que ya era momento de irse. Mi falta de tacto, confiesa al final, y las gotas fueron lo que provocaron su muerte. Quiero saber cómo me pueden ayudar porque ya no puedo más. No nos cuenta hace tiempo ocurrió esto, pero evidentemente pues debe ser uno de los secretos, como preguntabas tú, de los peores. Así es. O sea, así es cierto, se quedó la pregunta al aire. Tampoco Y esto podría yo juzgar aquí mucho. No sé si No. ella en realidad sea la culpable de la muerte de su padre, pero es decir, la carga de saberte el asesino de tu padre o de tu madre debe ser terrible. Aunque una cosa es asesino y otra sería tema de otro programa, Desde pero más luego. déjenme decir la palabra. Una cosa Sí. es como eutanasia, lo que Claro. está haciendo Claro. esta Así es, chica, así ¿no? es. Lo Claro. que hizo. O sea, no quiso. Bueno, pero es otro tema. Yo mejor se los paso a nuestros especialistas porque si no me meto en un lío. A ver. Sí, híjole, está difícil Está porque grueso. hay un montón de variables que no sabemos. La edad del Claro. papá, en qué condiciones estaba el papá, las posibilidades de recuperación, la edad de la misma chica, la madurez que tenía para tomar una decisión. Y yo creo que El mismo deseo del padre, porque a el veces mismo deseo del padre, ¿no? y esta cuestión de que no tener una red con quien platicarlo, compartirlo, que me ayuden a elaborar y trabajarlo, porque desde fuera es muy fácil juzgar está No, bien o por está supuesto. mal. Claro. Pero ella lo estaba viviendo. Así es. Ella lo Así estaba es. viviendo. Así ¿no? es. Así es. Entonces Sí. yo creo que sí, la sugerencia es que tiene que buscar apoyo terapéutico y Claro. dependiendo de la religión que ella tenga, a lo mejor también espiritual, para que ella pueda liberar como esta situación. Aquí, por ejemplo, ¿este secreto lo guardas con tu familia o lo abres? Eso lo Uy. tendría que trabajar primero con su terapeuta para que ella esté sólida para Sí, asumir sí. las consecuencias que eso pudiera Claro, tener. sí, porque podría considerarse un delito. Entonces, en la frontera entre haber cometido un acto de compasión hacia un ser querido y un delito está es una muy, línea muy, muy muy delgada cercana. también, Muy cercana. Oigan, quedan como 5 minutos de programa y hay muchas llamadas, muchos comentarios también, pero sí me gustaría como que hiciéramos como un resumen para ver con qué nos quedamos del programa de hoy, en el sentido de, ¿se vale tener secretos? ¿Se vale? Se vale. Sí, se vale tener se vale. secretos. Se vale porque si no, toda la población ya nos hubiéramos extinguido a nivel mundial. Claro, sí, hemos logrado sobrevivir gracias a eso, ¿no? A los claro. secretos En que paz, vamos y tenemos y a eso que dicen, pero tienes la red familiar que te apoya y te permite seguir adelante y tú dirías, sí, pero es así, realmente es así de real, porque tú sabes que algo está ahí medio guardado y no es que sea de peso o no. Si no se abren las cosas o la mayoría de las cosas, yo te diría que todos los que están dentro en esos secretos, nosotros diríamos, vives amarrado de tales maneras que no sabes ni dónde estás Te parado. vuelves esclavo de tus secretos. O sea, Absolutamente. sí se vale tener secretos porque todos en algún momento Sí, tenemos, sí. pero la idea es liberarlos en algún momento. Y ser consciente, o sea, darme cuenta qué calidad de vida me están dando, qué calidad de vida le están dando a los demás y qué es lo que Ya quiero está hacer dónde. con eso. Ujú. Hacerme dueño de mis verdades y también de mis secretos. Que la verdad puede tener un sentido reparador a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social. Creo que finalmente, si no tenemos que rendir cuentas frente a los demás, sí vamos a tener que rendir cuentas frente a uno mismo en algún momento. Fíjate, también alguna vez escuché una frase que dice, Dios siempre te perdona, pero tu sistema nervioso no. No. Eso está Entonces, tú te lo vas a cobrar a ti mismo. Así Tu es. cuerpo habla, tu expresión, tu falta de felicidad en la vida, ¿no? Así Todo es. esto. Ahora, cuando alguien te traiciona porque revela un secreto tuyo, ¿ahí qué puedes hacer? A ver, es un poco como lo de esta chica que dijo, ¿qué puede haber tan malo en uno que no pueda ser revelado?
En el momento en que yo acepto que todo lo que tengo, mis partes oscuras se pueden revelar, porque solo soy humano, me vuelvo libre y lo suelto. O sea, porque quedarme atrapado en una venganza, en un rencor, en un resentimiento. O en un chantaje. O sea, no le hago nada a favor ni en contra del otro y sí me estoy quitando calidad de vida. Y es la única que tengo. Okay. Y hay secretos también que matan, porque imagínate, después de mucho tiempo decirle a alguien, como los testimonios que escuchamos el día de hoy, decirle, pues fíjate que no es esta niña que tú creías que era tu hija no es tu hija, o que tú creías que es tu padre no es tu padre. Si ya pasan muchos años, ¿valdrá la pena decirlo? Yo te diría totalmente, Marisa, mira, no importa el cúmulo de años, lo que importa es que quien lo dijo e hizo cómplice al otro, en automático está viendo una red y una relación y una unión que al fin y al cabo es clandestina. Claro. En automático se convierte en clandestino y entonces esto, el tú saberte ser parte de un algo clandestino, te pone en otro tenor en la vida, frente a ti y frente a la relación. Estaba pensando en esta situación terrible de muchos hijos de los argentinos, militares, que mataron a los padres de estos niños y se dedicaron a criarlos después y que de repente descubren que esos padres actuales fueron los asesinos de sus padres biológicos. No. Eso es una cuestión que te pone frente a la subjetividad. Y que terriblemente. Y que viene la doble moral, ¿no? El capítulo de la doble moral que está de ida y vuelta. Entonces, así es. Y hablando entonces, por ejemplo, de relaciones de pareja y todo eso, bueno, pues sí que quede muy claro que los secretos destruyen la confianza, que destruyen al final de cuentas las relaciones de pareja y que hablan de una doble moral. Entonces, pues hay que ser abiertos. Si quieres estar con una persona, está. Y si no quieres estar con ella, antes de estar con otra, vete. ¿No? Y no pasa nada. No pasa nada. Pues ya nos vamos. Muchas gracias. Una disculpa a los testimonios que ya no alcanzaron por falta de tiempo a entrar en este programa. Pero bueno, ya seguiremos aquí con más temas. Muchísimas gracias, Óscar Virués. Muchas gracias. Buenos días. Pues un placer, como siempre, estar todos los miércoles. Buen cantante, además. Buen cantante y buen actor. Bueno, muy bien. Oye, Sorullo. Sorullo, vámonos. Se acabó el programa. Muchas gracias. Hasta la próxima.